Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de Física 2. Bien, vamos a aclarar con un ejemplo más el concepto de la fuerza eléctrica, donde hemos aplicado precisamente la ley de Coulomb, ¿no? Bueno, en este ejemplo les indico, se tienen tres cargas puntuales. Acá, para que se entienda mucho mejor el procedimiento, voy a tomar en cuenta el eje X y el eje, en este caso, Y. Acá en el origen voy a colocar una carga 2 negativa. En el eje Y coloco una carga 1 positiva. Y en este punto, fíjense, coloco la carga 3. ¿No es cierto? Donde esta línea con respecto a la carga 2, respecto al eje X, bueno, se tiene un ángulo, en este caso alfa. Antes de plantearnos la pregunta, vamos a tomar en cuenta los siguientes datos, ¿no? La carga 1, vamos a tomar en cuenta que su magnitud es 1 microcoulombs. Este símbolo de la μ significa también 10 a la menos 6, ¿verdad? ¿No es cierto? La carga 2, en este caso vamos a asumir 2 microcoulombs. La carga 3, 3 microcoulombs. Además, la distancia de separación entre la carga 1 y la carga 2, vamos a considerar la distancia L1, ¿sí? Y la distancia de separación entre la carga 2 y la carga 3, vamos a tomar en cuenta una distancia de 15 centímetros. Además, este ángulo alfa vamos a considerar de 30 grados. Bien, la pregunta va planteada de la siguiente forma. Hallar la fuerza resultante sobre la carga Q2. Sobre esta carga. ¿Cómo hallamos esa fuerza resultante? ¿Sí? Bueno, similar al que hicimos en el anterior ejemplo, más antes vamos a hallar las fuerzas que actúan entre las cargas, por ejemplo, 1 y 2, ¿no es cierto? Y luego también vamos a calcular la fuerza que actúa entre las cargas, en este caso, 2 y 3. Y una vez que tengamos las magnitudes de esas fuerzas, vamos a graficar, ¿sí? A ver, haciendo la solución, decimos entre cargas, en este caso 1 y 2. Pero antes acá, nos damos cuenta de que estas cargas son de signos distintos, lo cual quiere decir que va a haber una atracción entre estas dos cargas, ¿no es cierto? Es para ello aplicamos la ley de Coulomb, donde vamos a indicar la fuerza 1 es igual a la constante K, la carga 1 multiplicado por la carga 2 y dividido entre la distancia de separación entre ambas cargas y elevado al cuadrado. Luego realizamos el reemplazo de datos, sabiendo que esta constante K es 9 por 10 elevado a la 9, sus unidades son Newton por metro cuadrado sobre el Coulomb cuadrado. Ahora, el valor de la carga 1, acá en los datos nos indica 1 microcoulombs, ¿no? Pero un micro, es equivalente a 10 a la menos 6. Entonces acá directamente va a ser 1 por 10 a la menos 6 coulombs por la carga 2. La carga 2 es de 2 microcoulombs. O sea, significa lo mismo decir 2 por 10 elevado a la menos 6 coulombs. Dividido entre la distancia L1. Nuevamente acá tenemos la distancia L1 de 10 centímetros y llevado a metros, ¿verdad? 10 centímetros es equivalente a 0,1 metros elevado al cuadrado, ¿no? Entonces realizamos toda esta operación. Nuevamente acá, bueno, ustedes notarán de que se van a simplificar unidades, ¿no es cierto? Y el resultado vamos a tener directamente en newtons, ¿no? Y por lo tanto, de esa manera hallamos esta fuerza de atracción entre estas dos cargas. Luego analizamos qué es lo que pasa entre las cargas 2 y 3, ¿no? Para ello, vamos a aplicar esta formulita, esta la llamaremos fuerza 2. Por la ley de Coulomb va a ser igual a la constante K, esta vez la carga 2, multiplicado por la carga 3, y dividido entre la distancia L2 al cuadrado. Realizamos el reemplazo de datos. En la K ya sabemos que es 9 por 10 a la 9, con las unidades que ya conocemos. La carga 2 es 2 microcoulombs, o sea, 2 por 10 a la menos 6 coulombs.
multiplicado por la carga 3. Pero la carga 3 en este caso es 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Y dividido entre la distancia R2, ¿no? La distancia entre estas dos cargas. Y esta distancia de 2 en los datos tenemos 15 centímetros. O lo cual llevado a metros directamente va a ser 0,15. ¿No es cierto? Metros, pero elevado al cuadrado. Realizamos toda esta operación. Ustedes también pueden hacer los cálculos respectivos. Nuevamente acá se va a simplificar las unidades de coulombs, también las unidades, en este caso, de metro. ¿Sí? Y luego se obtiene el valor, en este caso, de 1,2 newtons. Ustedes también vayan haciendo este cálculo, ¿sí? Vayan practicando en su calculadora, ¿no es cierto? Donde se verifica de que el resultado es 1,2 newtons. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte, lo que hemos hecho, les repito, es hallar las magnitudes de la fuerza 1 y de la fuerza 2. Pero acá no termina nuestro análisis, ¿no? Una vez que hemos hallado estas fuerzas, el siguiente paso es trazar los vectores, precisamente los vectores fuerza. Y también tenemos que orientar de manera correcta, ¿no? Estas fuerzas que están actuando en estas cargas. Pero acá hay que tomar en cuenta sobre la carga 2. A ver, en el primer caso, fíjense, cuando dijimos entre cargas, en este caso 1 y 2, ¿no? Como son de diferente signo, ¿no es cierto? La carga 2 y la carga 1, acaba de haber una fuerza de atracción, ¿no es cierto? Se van a atraer, ¿verdad? Es por eso de que la fuerza, en este caso, que va a actuar sobre la carga 2, va a ser verticalmente hacia arriba, ¿no es cierto? Va a estar orientado hacia arriba esta fuerza de F2. Pues magnitud que ya la conocemos. Hemos obtenido 1,8. Ahora bien, ¿qué pasa entre la carga, en este caso, 2 y 3? También, fíjense, son de diferentes signos, ¿verdad? Normalmente va a haber acá una atracción, ¿sí? Con respecto a la carga 2, esta fuerza va a actuar en este sentido, ¿no? Indicamos entonces fuerza en este caso 2. Ahora, por ahí alguien me dice, ¿pero qué pasaría si esta carga fuera también positiva? Obviamente, en este caso, si fuera también positiva, ¿qué va a pasar con estas fuerzas? Van a actuar en sentidos contrarios. Por ejemplo, esta fuerza 1 va a actuar en este sentido, esta fuerza F2 va a actuar en este sentido. ¿No es cierto? Va a cambiar solamente así. ¿Sí? Y las magnitudes, obviamente, se van a mantener las mismas. F1 va a seguir siendo 1,8 newtons y F2 va a seguir siendo 1,2 newtons. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que se quiere calcular en este problema es esta fuerza resultante. Esta fuerza local, ¿no? Entonces, recordamos conceptos de vectores, ¿no? Cómo se halla la fuerza resultante. Acá tenemos una fuerza F1, una fuerza F2, y queda allá la fuerza resultante. Entonces, trazamos paralelas, ¿no? Esta paralela corresponde a la fuerza F1, es como trasladar este vector acá, ¿no es cierto? Y esta fuerza F2 es como trasladar desde acá hasta este punto. Entonces, el vector fuerza resultante que buscamos, ¿verdad? Va a estar precisamente orientado de esta manera. Ahora, ¿cuál es la magnitud de esta fuerza resultante? Para hallar la magnitud de esa fuerza resultante, vamos a aplicar directamente el teorema de cosenos, ¿no? A pesar que también se puede hacer por vectores componentes, ¿no es cierto? Acá tenemos dos vectores, ¿no? Y en base a esos dos vectores queremos calcular el vector resultante. Pero, haciéndolo por el teorema de cosenos, pero antes, considerando este ángulo entre la fuerza, en este caso F1 y F2, ¿sí? Bueno, en los datos, acá este ángulo es 30 grados. Acá tenemos 30 grados, y acá tenemos un ángulo recto, ¿verdad? 90 grados. A 30 sumamos 90 y vamos a tener 120 grados, ¿sí? Tenemos el valor de esta F1, tenemos el valor de esta F2. Entonces, podemos aplicar ya directamente el teorema de cosenos, ¿no es cierto? Entonces acá decimos por teorema de cosenos.
Por teorema indicamos de cosenos. Recordamos que el teorema de cosenos está expresada, en este caso, si queremos hallar esta fuerza resultante, ¿no es cierto? Pero ¿de qué manera? Pero antes, este ángulo les decía, acá 90 más 30, este ángulo vale 120, ¿verdad? Este ángulo vale 120 grados. ¿Sí? Es que es el teorema de cosenos. Fíjense, el vector fuerza 1 elevado al cuadrado más el vector fuerza 2 también elevado al cuadrado. Ahora, si el ángulo está entre ellos, directamente se coloca el signo positivo, ¿verdad? 2 veces, en este caso, la fuerza 1 multiplicado por la fuerza 2 y multiplicado por el ángulo que forma los dos vectores. Estamos hablando en este caso de coseno de 120 grados. Y toda esta expresión en una raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Lo que hemos hecho acá es aplicar el teorema de cosenos para poder hallar que esta fuerza es resultante. ¿Sí? Ahora, como está en función de datos conocidos, podemos ya reemplazar de manera directa. Se tienen estos datos. Hemos hallado la fuerza 1 y la fuerza 2. Entonces, esta fuerza resultante que buscamos va a ser igual, a ver, indicamos a la fuerza F1. Pero F1 hemos calculado 1.8 newtons al cuadrado, más la fuerza F2. Y esa fuerza F2 hemos calculado 1.2 newtons, también elevado al cuadrado. ¿No es cierto? Más 2 veces nos indica la formulita por F1. Otra vez F1 es 1.8 newtons por F2. F2 es 1.2 newtons y multiplicado nos indica por el coseno de 120. O de 120 grados. Y todos estos términos en una raíz cuadrada. Entonces, de esta forma vamos a calcular ya esta fuerza resultante. ¿Está claro? ¿Cuál será el valor de esta fuerza resultante? Si realizamos el cálculo respectivo, ¿no? 1.8 elevado al cuadrado más 1.2 elevado al cuadrado más 2 veces el 1.8 por 1.2 y multiplicado a la vez por el coseno de 120 grados. Y este resultado, como se notarán, nos va a dar en unidades de Newton. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la magnitud de esta fuerza resultante? Es lo que se quiere calcular. ¿De acuerdo? No sé si están de acuerdo conmigo, yo obtengo 1,58 newtons. ¿Sí? Si este vector es de 1.8, este vector es de 1.2, este vector va a ser 1.58. ¿Están de acuerdo? Entonces, de esa forma se calcula el valor de esta fuerza resultante, que obra, les repito, sobre la carga que está precisamente en el origen de coordenadas, ¿no? En este caso hemos indicado sobre la carga Q2. Es la carguita, ¿no? Esta es la carga, ¿no es cierto? Actuando sobre esta carga Q2. Pues. De esa manera se analiza la ley de Coulomb relacionado en este caso con las fuerzas de atracción y repulsión entre cargas presentes. Bien, ahora vamos a ver el concepto del campo eléctrico. Acá voy a colocar como subtítulo campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico no es nada más que un espacio, ¿no es cierto?, donde colocada una carga de prueba en ese espacio, o en un punto, digamos, de ese espacio, se nota que está actuando precisamente una fuerza de origen eléctrico.
¿no? Es decir, a ver, acá voy a colocar precisamente una carga de prueba. Bueno, represento de esta forma, ¿sí? Es una carguita Q sub 0. Ahora, imagínense, acá colocamos en este punto esta carguita, ¿no es cierto? Pero no se queda estático. Vamos a notar de que sobre esta carga está actuando o actúa más bien, una fuerza, diremos en este sentido, ¿sí? Actúa una fuerza de origen eléctrico, pero, fíjense, en este caso, si actúan fuerzas de origen eléctrico, entonces podemos notar de que seguramente existe una carga fija de donde se está originando esta fuerza eléctrica. Y si en este sentido se puede desplazar esta carga de prueba, ¿no es cierto? Entonces, nos da la idea de que en este punto, fíjense, en este punto está situado precisamente una carga Q, en este caso fija, ¿no? De donde obviamente vamos a orientar eh, la distancia, en este caso indicamos en el mismo sentido de la fuerza, ¿sí? Entonces, si está expresado de esta manera, ya podemos tomar en cuenta, por ejemplo, de que esta carga va a ser positiva. Entonces, si experimenta esta fuerza de origen eléctrico, en este sentido estará actuando también el campo eléctrico, que a la vez es un vector. También es un vector, ¿no es cierto? Entonces acá antes aclaro donde esta Q sub 0 indico es una prueba de carga, ¿sí? Es una prueba, diremos, de carga, ¿no es cierto? O sea, una pruebita, más bien una carga que la colocamos acá, ¿no es cierto? Y por decir, la colocamos acá y la soltamos. Y vamos a notar de que esta carga no se queda estática, sino más bien es desviada, si vale el término, en el sentido. Y uno se pregunta, ¿pero por qué está siendo desviado? Entonces, llegamos a la conclusión de que existe una otra carga, ¿no es cierto? Que está en un cierto punto, por ejemplo acá, ¿no es cierto? Entonces, esa es la causante para que esta carguita pueda ser desviada en este sentido. Y si es desviada en el sentido, obviamente ya se toma en cuenta también el campo eléctrico. Decimos de que en este espacio existe un campo eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, tomando en cuenta esa situación, este campo eléctrico, fíjense, bueno, acá les indico, el campo eléctrico, diremos, a ver, se define, decimos se define, ¿no? En este caso coloco E, el campo eléctrico, por si acaso el campo eléctrico es un vector, ¿no es cierto? Tiene magnitud, dirección y sentido. Y es igual a la fuerza precisamente F, fuerza eléctrica, ¿no es cierto? Dividida en este caso entre la carga de prueba Q sub 0. ¿Sí? De esa manera se define el campo eléctrico. Ahora, ¿cuáles son sus unidades? Fíjense, sus unidades en este caso, son, diremos, ¿no es cierto? Si estamos definiendo fuerza sobre carga, directamente va a ser Newton sobre Coulomb, ¿sí? Esta es la unidad del campo, las unidades del campo eléctrico, ¿no es cierto? Puedo llamar, si ustedes quieren, la ecuación 1, ¿sí? Ahora, indicaremos por ley de Coulomb, por ley, diremos en este caso de Coulomb. Entonces, tomando en cuenta ahora esta carga fija y esta carga de prueba, la ley de Coulomb se puede o se define como la fuerza a la constante K, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos a tomar en cuenta estas dos cargas. Es decir, la carga Q sub 0 multiplicada por la carga fija dividida entre la distancia, en este caso, R al cuadrado. Acá también hay que hacer notar de que esa distancia R al cuadrado es esta distancia entre estas dos cargas, ¿no? Es decir, acá es la distancia R. ¿No es cierto? Podemos llamar una ecuación, en este caso 2. Bien. Ahora sí, combinaremos estas dos ecuaciones. A ver,
combinando estas dos ecuaciones, vamos a llegar a una otra fórmula del campo eléctrico, ¿no es cierto? Ahora hacemos entonces, a ver, 2 en 1, ¿sí? 2, o sea, reemplazando en este caso la ecuación 2 en la ecuación 1, ¿no es cierto? La ecuación 1 nos indica campo eléctrico. Esto es igual a la fuerza F. Pero antes, fíjense, voy a separar la carga de prueba, indico acá 1Q sub 0, ¿no es cierto? Y en vez de esta fuerza F, vamos a reemplazar por la ley de Coulomb. O sea, significa eso la constante K, la carga de prueba, multiplicado por la carga fija, dividido entre la distancia L2 al cuadrado. Y de acá notamos de que se va a simplificar la Q sub 0 con la Q sub 0. ¿No es cierto? Entonces, este campo eléctrico va a estar definida directamente como la constante K, la carga fija, diremos, que está en este punto, dividido entre la distancia, en este caso, L. Esta es la otra fórmula del campo eléctrico y uno de los más utilizados en varios problemas. ¿No es cierto? Entonces, el campo eléctrico en este caso solamente ya depende de esta carga puntual y ya no toma en cuenta la carga de prueba. ¿Sí? Esta acá aclaramos, es independiente, diremos, es independiente, diremos, de la carga de prueba. ¿No? De la carga, indicamos, de prueba. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuáles son sus unidades? Fíjense, sus unidades, utilizando esta nueva formulita. Sus unidades indicaremos son. Si estamos indicando de que este campo eléctrico, vector, es igual a la constante K, la carga Q dividido entre la distancia L cuadrado. Ahora, solamente hablando de unidades, fíjense, esta constante K tiene las unidades de Newton por metro al cuadrado sobre el Coulomb cuadrado, ¿verdad? Carga. La carga tiene la unidad, en este caso, de Coulomb, dividido. R, distancia. Esta distancia estamos midiendo en metros, por lo tanto va a ser metro al cuadrado. ¿Sí? Entonces, hacemos simplificaciones. Acá notamos que se van a simplificar metro cuadrado con metro cuadrado y se simplifica un Coulomb, el Coulomb del numerador con un Coulomb del denominador. Por lo tanto, las unidades que quedan, en este caso va a ser Newton sobre Coulomb. ¿Sí? O sea, las mismas unidades que hemos obtenido cuando definíamos el campo eléctrico como fuerza sobre carga de prueba. Es la misma, ¿no? Newton sobre Coulomb, acá también Newton sobre Coulomb, ¿no? En algunos problemas también, fíjense, se utiliza también esta otra fórmula, ¿no? Fuerza sobre carga, ¿no es cierto? Pues, utilizando esta fórmula, pues también esta otra fórmula, fíjense, las unidades obviamente tienen que ser las mismas. No tienen que ver. ¿De acuerdo? Pero además, antes de aclarar con un ejemplo, ¿cuáles son las líneas de campo eléctrico? A ver, acá indico líneas de campo eléctrico, ¿no? Más bien, decimos las líneas de campo eléctrico son, Dios, ¿no? Las líneas indicamos de campo eléctrico, indicaremos son. ¿Sí? Ahora acá voy a hacer notar precisamente esas líneas con el fin de entender mucho mejor el procedimiento al aplicar el campo eléctrico precisamente en un determinado problema, ¿no? A ver, veremos esta primera situación. Indico en este caso un ejemplo A. Vamos a tomar en cuenta de que acá se tiene una esferita. Bueno, represento, a ver, de esta forma. Esta esferita donde está cargada negativamente.
¿no es cierto? Tiene una carga negativa. Ahora, ¿de qué manera actúan las líneas de campo eléctrico? No, se van a actuar de esta forma, de esta forma, de esta forma, ¿no es cierto? O de esta forma, o también de esta forma, o también de esta otra forma. ¿Sí? Es estas líneas de campo eléctrico que se nota, ¿no es cierto? Directamente, entonces, están ingresando, digamos así, a esta carga. Por lo menos ese es el sentido que tiene, ¿no? Entonces decimos sobre una esfera cargada negativamente. Sobre una esfera, indicaremos sobre una esfera cargada, diremos negativamente. No, negativamente, ¿sí? Eso lo entiende de que su carga va a ser carga Q. Estas son las líneas de campo eléctrico sobre esta carga. Hagamos este otro caso, ¿no? Donde voy a dibujar dos carguitas, una carga acá, la otra carga indicaré acá, por ejemplo. ¿Sí? Están separadas una cierta distancia, ¿no? Ahora, vamos a tomar en cuenta de que estas cargas son de diferentes signos, pero en magnitud son iguales. Es decir, acá vas a tener carga positiva, acá carga negativa. Ahora, ¿qué pasa cuando tienen cargas diferentes? Bueno, esta es la diferencia que se tiene para distancia. ¿Sí? Ahora, del lado de una carga positiva, en este caso, siempre se origina, o se origina más bien un campo eléctrico, el cual va a ir orientado, a ver, les indico de esta forma, ¿no? Voy a orientar esa línea. Este es el campo eléctrico, ¿no es cierto? Representada de esta manera cuando estas cargas son de signos contrarios, algo así más o menos. Bueno, algo así. Acá el sentido de estas líneas de campo eléctrico siempre va a estar del lado positivo al lado negativo. También pueden ir de esta forma, ¿no es cierto? Y también ingresar en este caso de esta forma. ¿Sí? De esta manera, ¿no? Estas son las líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico, ¿no es cierto? La forma como van a actuar, diremos, cuando se tiene dos cargas, en este caso de magnitud iguales, pero son de signos diferentes. Entonces acá decimos cargas iguales, para aclarar. Estamos hablando de cargas iguales o idénticos, como ustedes quieran, pero de signos contrarios, digamos. Cargas iguales en magnitud indicaremos para que sea claro, para que esté más claro. Cargas iguales en magnitud, pero de signos contrarios. Pero indicamos de signos contrarios. ¿De acuerdo? Esa es la forma, les repito, cómo actúan las líneas de campo eléctrico. ¿Sí? En estas cargas. A ver, veamos un otro ejemplo. Esta vez vamos a colocar dos cargas del mismo signo. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Entonces, acá coloco inciso C, ¿no? Entonces, acá les decía, voy a colocar una carga. Acá también coloco, bueno, unos de acá. Vamos a asumir de qué magnitud estas cargas son iguales, ¿no? Es decir, que coloco la carga Q positiva. Acá también voy a tener una carga Q positiva. ¿Sí? Ahora bien,
Esta es la distancia de separación entre estas dos cargas. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estas cargas? ¿No? ¿De qué manera actuarán estas líneas de campo eléctrico? Fíjense, acá vamos a tomar como referencia esta línea precisamente justo al medio de estas dos cargas. Entonces, de ambas cargas se van a originar los campos eléctricos. Eso nos da la idea de que, fíjense, si de acá se origina un campo eléctrico, ¿no es cierto? No de ahí directamente habla de esta forma, ¿no? Del lado positivo al lado, en este caso, negativo. Como también acá, fíjense, este es positivo, positivo, entonces hay un rechazo, ¿verdad? Entonces, cuando este rechazo, directamente estas líneas de campo van a actuar ahora de esta forma, ¿no? Van a actuar de esta forma, algo así, ¿no es cierto? Van a ser orientadas de esta forma, de esa manera. Bueno, de este lado, ¿no? De esta forma. Estas son las líneas de campo eléctrico en este caso. Ese es el sentido que tienen, ¿no? De esta manera. ¿No es cierto? Es por eso que existe un rechazo. O sea, se repelen cuando son del mismo signo. ¿De acuerdo? Entonces, iremos entendiendo de esa manera estas líneas de campo eléctrico, de qué manera van precisamente actuando dependiendo del signo que tienen estas cargas. ¿De acuerdo? Entonces, podemos aclarar diciendo, en este caso, de cargas positivas iguales, ¿no? Cargas, en este caso decimos positivas iguales. ¿Es cierto? Indicando que las magnitudes de estas cargas son las mismas, ¿no es cierto? Y también el signo que tienen estas cargas son las mismas. En este caso son ambos, indicamos, positivos. ¿De acuerdo? Bien, a ver, para aclarar estos conceptos, bueno, vamos a analizar este ejemplo. Analizamos este ejemplo donde vamos a plantear precisamente este ejemplo, a ver, de la siguiente forma. Bueno, aquí indico en la figura. Decimos en la figura. ¿Sí? A ver, acá voy a tomar como referencia los siguientes puntos, pero antes acá voy a tomar en cuenta una línea de referencia, o líneas más bien de referencia, ¿no? Donde acá voy a colocar una carga, acá también voy a colocar una otra carga. ¿Sí? Esta va a ser la carga 1, esta va a ser la carga 2. Positiva, positiva. ¿Sí? Enseguida vamos a dar los datos numéricos, ¿no? Ahora, lo que se quiere es calcular el campo eléctrico precisamente en este punto, ¿no es cierto? Podemos representar este punto, este punto de acá, llamaré el punto P, ¿no? Ahora, la distancia que existe desde la carga 1 hasta el punto P, vamos a indicar una distancia R1. Y la distancia que existe de la carga 2 hasta el mismo punto P, vamos a indicar una distancia, en este caso, L2. Además, este ángulo, fíjense que forman estas líneas, ¿no? Tanto de la carga 1, de la carga 2, vamos a asumir que forma un ángulo recto. Significa eso un ángulo de 90 grados. ¿No es cierto? A ver, antes de plantearnos la pregunta, vamos a considerar los siguientes datos. Se va a conocer el valor de la carga 1, el valor de la carga 2, R1 también va a ser dato y R2 también va a ser dato. ¿Sí? Por ejemplo, carga 1 asumiremos que sea de un microcoulomb,
La carga 2 vamos a tomar en cuenta de 2 microcoulombs. La distancia L1 asumiremos que sea, por ejemplo, 6 centímetros, esta distancia, desde acá hasta acá. Y L2 vamos a asumir que sea, por ejemplo, de 9 centímetros. Los datos que nos damos. ¿Sí? Y la pregunta es, hallar el campo eléctrico resultante, hallar, indicaremos, el campo eléctrico resultante, diremos, bueno, resultante, indicaremos, en el punto P, ¿no? Indicaremos en el punto P y su dirección. Además, queremos calcular la dirección precisamente de este campo eléctrico resultante. ¿De acuerdo? En este punto. ¿Sí? O sea, significa de que vamos a tener que calcular el campo eléctrico debido a esta carga Q1 en este punto P. También vamos a calcular luego el campo eléctrico en el mismo punto P debido a esta carga 2. Y una vez que tengamos esos vectores, vamos a realizar precisamente la suma de esos vectores. O sea, vamos a realizar otra vez la suma de vectores. Nosotros vez acá, jóvenes, estamos ingresando ya a un análisis también de los vectores. Como se han dado cuenta ustedes, entra bastante el concepto de vectores en esta parte de fuerza eléctrica también de acá del campo eléctrico, ¿no? Entonces les aconsejo que hagan un repaso de la parte de vectores que estoy seguro han visto en su materia de física 1, ¿no es cierto? Hagan un repaso, ¿no? Entonces solamente con más conocimiento, con más base, luego ustedes ya van a poder analizar estos vectores que resultan, ¿no? Del análisis de cada carga. Y luego, trazando vectores, va a ser posible ya llegar a un resultado, en este caso final. ¿No es cierto? A ver, entonces, realizando la solución en este ejemplo, lo primero que vamos a calcular son los campos eléctricos producidos, en este caso, por cada carga hasta el punto P, ¿no es cierto? Acá decimos, a ver, campo eléctrico. Campo eléctrico, indicaremos por Q1, o sea, me refiero a la carga 1, ¿no es cierto? En el punto P. Indicamos en el punto, en este caso en el punto P. Entonces, para ese caso, vamos a aplicar la formulita que ya la conocemos, fíjense, de que esta E1, sabemos que es un vector, va a ser igual a la constante K, la carga 1 dividido entre la distancia L1 al cuadrado. ¿Sí? Esa es la formulita del campo eléctrico. ¿No es cierto? No estoy tomando en cuenta la constante K, la carga 1, ¿no? Respecto al punto P, y también la distancia L1. Y según la formulita, L1 está también elevada en este caso al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, otra vez nos va acabando el tiempo. Haremos un descanso de 10 minutos y al continuar resolvemos este problema y otros problemas más. ¿Sí? 10 minutos, jóvenes.